Hola, ¿cómo estás? Soy el doctor Efren González y el día de hoy junto a ti haremos la revisión de una enfermedad que me encanta de endocrinología, conocida como enfermedad de Hashimoto. Hablando sobre la definición, la tiroiditis de Hashimoto es un desorden autoinmune tiroideo crónico caracterizado por infiltración linfocítica con presencia de anticuerpos específicos a antígenos tiroideos y es la principal causa de hipotiroidismo en países desarrollados, porque hay que recordar que en países no desarrollados la principal causa de hipotiroidismo es la deficiencia del yodo, que es muy importante en la producción de la hormona tiroidea. Esta enfermedad recibe justo su nombre, que es Hashimoto, porque el doctor Haraku Hashimoto, que era un doctor japonés, fue el primero en describirla en 1912. Acerca de la epidemiología hay que saber que tiene una incidencia de por ahí de 0.3 a 1.5 personas en cada 1000. Esto significa que es una incidencia alta, de hecho es uno de los trastornos autoinmunes más frecuentes que existen. Aunque puede ocurrir en un rango muy grande de edad, sucede más en aquellos entre 30 a 50 años con una clara predisposición por mujeres a versus el sexo masculino en proporción de 7 mujeres por cada hombre. También es importante comentar que al ser una enfermedad autoinmune, es muy común encontrar antecedentes heredofamiliares asociados a este tipo de enfermedades porque tienden a venir en grupos. Tal vez su mamá tuvo algún tipo de enfermedad autoinmune o la misma enfermedad de Hashimoto o tal vez un hermano, un tío, un abuelo, etcétera. E incluso puede haber más de un trastorno autoinmune en esta persona. En una persona que ya ha tenido otros tipos de enfermedades autoinmunes, pues está en mayor riesgo de desarrollar, por ejemplo, esta enfermedad de Hashimoto. Particularmente, por dar algunos ejemplos, esas personas que tienen diabetes tipo 1, que tienen lupus, que tienen enfermedad de Graves o enfermedad de Addison, pues están en mayor riesgo de desarrollar este tipo de enfermedad. Asimismo, tiene una prevalencia mucho mayor en pacientes que particularmente tienen condiciones autoinmunes de tipo miastenia gravis o esclerosis sistémica. O sea, esas personas que tienen miastenia gravis o esclerosis sistémica tienden a desarrollar una mayor prevalencia de enfermedad de Hashimoto. Hay una prevalencia alrededor del 5% en Estados Unidos y justo como es un país desarrollado, pues es la causa número uno en Estados Unidos de hipotiroidismo y como se los comentaba, en países no desarrollados es en realidad la deficiencia del yodo. Otra anotación a hacer acerca de la epidemiología es que es más frecuente en personas de piel clara. Acerca de la etiología, aunque no está del todo bien entendida, se reconocen distintos factores, tanto genéticos, ambientales y hormonales, que predisponen o ponen en particularmente riesgo a una persona a desarrollar una enfermedad de Hashimoto. Iniciemos con los factores genéticos y es por eso que no nos sorprende que haya antecedentes heredofamiliares en el tema de epidemiología de un paciente que tenga enfermedad de Hashimoto. Algunos factores genéticos bien reconocidos es el tema de complejo de histocompatibilidad mayor, que también se le conoce como HLAs. Estos, como veremos más adelante, son importantes en la presentación antigénica, o sea, desde las células que presenten antígenos para después montar respuestas inmunitarias y particularmente el tipo HLA-DR3 y HLA-DR5 se ha visto asociado con un mayor riesgo para generar estas enfermedades y justo la palabra clave aquí es riesgo, porque no por tener alguno de estos ya tienes enfermedad de Hashimoto o la vas a desarrollar en 100% de los casos, sino que solamente es un poco más de riesgo y se involucra mucho los factores ambientales y el tema particular de los hormonales, porque se ha visto una mayor prevalencia de enfermedades autoinmunes, más allá de solamente la enfermedad de Hashimoto en las mujeres y se teoriza que tiene que ver mucho con el papel de los estrógenos que facilita una respuesta autoinmune en muchos casos. Algunos otros polimorfismos que se han asociado son particularmente genes que están involucrados en la activación del sistema inmune. Por ejemplo, el CTLA4, PTPN 22, CD14, 40 o el receptor de interleucina 2. Los factores ambientales principalmente relacionados es la exposición solar y la vitamina D. Como en otras enfermedades, la vitamina D ha tenido un papel de cada vez mayor relevancia en la inmunorregulación. Por otro lado, se ha reconocido también la hipótesis de la higiene, que aunque esta se ha comentado muchísimo mayormente en enfermedades de tipo alérgicas, como puede ser el asma,
la rinitis alérgica, dermatitis atópica, entre otras, también se ha puesto como un factor importante el hecho de que las personas se expongan a ambientes con muchos antígenos variados, sobre todo por el tema de la higiene, porque hay menos convivencia con antígenos tanto de hongos, parásitos, del medio ambiente, etcétera, predispone a que hay una mayor inmunoreactividad a algunos antígenos. El exceso de yodo en la dieta también es otro factor ambiental que se ha relacionado con una mayor propensión de desarrollar esta enfermedad. Algunos fármacos como los inhibidores de tirosina sinasa y el tabaco y el alcohol, aunque es algo debatido, también se ha visto relacionado con este tipo de enfermedades. Cuando hablamos acerca de la fisiopatología, tenemos que saber que este es un mecanismo inmunológico. Por ejemplo, aquí en la parte derecha de esta diapositiva, aquí tenemos un folículo tiroideo, que está compuesto por tirocitos y en la parte central coloide tiroideo, del cual derivan la gran mayoría de las hormonas tiroideas. Justo en esta sección se pueden encontrar algunos antígenos tiroideos que son de brutal importancia en esta enfermedad, como es la tioperoxidasa y la tiroglobulina, que son importantes desde la fisiología para la producción de la hormona tiroidea. Es entonces que hay un mecanismo autoinmune en contra de algunos de estos antígenos, pero antes de pasar a eso tenemos que reconocer el papel de algunas células en esta enfermedad, como puede ser los linfocitos B y también las células dendríticas que son presentadores de antígeno. Estas células presentan antígenos particularmente en sus HLAs de tipo 2 o complejos de histocompatibilidad mayor tipo 2, y el punto es que van a presentar estos antígenos a los linfocitos T para saber si se debe o no montar una respuesta contra esto. O sea, si este antígeno fuera de un virus, de una bacteria, pues se debería de responder. Pero en este caso son antígenos propios y no debería de haber una respuesta autoinmune. Pero como te comenté, todos estos mecanismos etiológicos de los que estuvimos hablando te ponen en mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Por ejemplo, justo el HLA-DR3 y HLA-DR5 de los que hablábamos en el tema genético son estos. O sea, hay ciertos MHCs que cuando los tienes, estos tipos de MHCs, que es lo mismo MHC a HLA, solo es otra manera de decirle, cuando tienes estas variaciones particular, que es el DR3 y el DR5, tienen una mayor predisposición a presentar estos antígenos tiroideos como si fueran algo externo, como si fueran algo malo. Y es entonces que sobre todo se presenta a través de la unión con el receptor de los linfocitos T, particularmente los linfocitos T CD4 positivos, van a montar o favorecer una respuesta sobre todo de tipo TH2 que facilita la producción de anticuerpos. En esta fisiopatología también se ha denotado la importancia de un mal funcionamiento de los linfocitos T reguladores que deberían de prevenir este tipo de reacciones autoinmunes, y pues se ha visto que funcionan de menos o se encuentran menos en el tejido donde deberían de estar haciendo este efecto tan importante de prevenir respuestas autoinmunes. Por lo tanto, una vez que estos linfocitos B autorreactivos y células dendríticas presentan estos antígenos, que en realidad son antígenos tiroideos, o sea, inocuos, no deberían de montar una respuesta inmunológica, pues también encuentran un linfocito T que es autorreactivo, y esto lleva a una activación del mecanismo inmunológico. Y particularmente aquí la estrella de la fisiopatología es que después estos linfocitos B empiezan a producir anticuerpos. Una vez que ya son células plasmáticas, empiezan a producir estos anticuerpos contra estos antígenos, contra la tioperoxidasa y la tiroglobulina. Y esta respuesta inmunitaria lleva a una destrucción crónica del tejido tiroideo. También se ha reconocido que algunos linfocitos T CD8 positivos, que son citotóxicos, también pueden montar respuestas celulares específicas, favoreciendo la citotoxicidad, o sea, la muerte de los tirocitos y como tal del folículo tiroideo, y esto es lo que lleva al desarrollo de esta enfermedad. Sobre la clínica, inicialmente esta enfermedad puede ser asintomática, o sea, poco a poco va a irse desarrollando más y más daño en este tipo de enfermedad, llevando a la persona a un estado de hipotiroidismo. Pero antes de que se muestren los signos y síntomas de este hipotiroidismo, puede estar asintomático. De hecho, podemos encontrar un bocio de características indoloras,
con crecimiento moderado de características sobre todo simétricas, o sea, va a crecer en general la glándula y esto es debido a la infiltración linfocítica, o sea, al haber una respuesta inmunológica, más y más células linfocíticas van a llegar produciendo inflamación, destrucción y eso hace que la glándula crezca. Y el crecimiento de esta glándula puede dar sintomatología por compresión local, por ejemplo, puede haber disfagia cuando hace una compresión del esófago, o puede haber disnea si la compresión es importante a nivel de la tráquea, o asimismo de disfonía si afecta al nervio laringio recurrente. En etapas mucho más tardías, en realidad ya no va a dominar el bocio, sino la atrofia de la glándula, con una palpación dura por la fibrosis, y en realidad pues esta glándula se va a hacer más y más pequeña. Esta parte del bocio es sobre todo cuando hay una respuesta inicial. También puede suceder que cuando hay una destrucción de estos folículos que tienen usualmente hormona T4, hormona T3, que son las hormonas tiroideas, se destruye este folículo tiroideo y libera estas hormonas tiroideas en una fase hipertiroidea, algo similar de lo que sucede en las tiroiditis subagudas, por ejemplo, en donde tienen fases hipertiroideas y después pueden tener fases hipotiroideas. Y eso es conocido como hashitoxicosis, porque en general cuando hablamos de enfermedad de Hashimoto pensamos en signos y síntomas de hipotiroidismo, pero en un inicio, cuando hay esta destrucción de los folículos, como se va a liberar lo que ya habían producido, puede haber hashitoxicosis con síntomas propios de hipertiroidismo como puede ser intolerancia al calor, diarrea, taquicardia, palpitaciones, entre otros. Y hablando sobre hipertiroidismo, la causa más frecuente que existe es la enfermedad de Graves, que también es una respuesta a una enfermedad autoinmune, pero en este caso produce una hiperestimulación de la glándula tiroidea. Y como te comentaba, aunque la hashitoxicosis puede ser una presentación de esta enfermedad por mucho, lo más frecuente que va a pasar en la enfermedad de Hashimoto es que de forma crónica el tamaño de la glándula disminuya y funcione cada vez menos, dando síntomas y signos de hipotiroidismo. Algunos de estos puede ser cansancio, fatiga o disminución de la actividad física, puede haber intolerancia al frío, bradicardia, puede también existir hipertensión, constipación, ganancia de peso. Esto sobre todo del peso, pues muy asociado a que la hormona tiroidea, una de sus funciones más importantes es regular la tasa metabólica del cuerpo, o sea, cuántas calorías consume normalmente. Por lo tanto, cuando hay hipotiroidismo, hay una baja de la tasa metabólica del cuerpo, por lo tanto, usualmente la ingesta tiende a exceder a la necesidad de las kilocalorías necesitadas por día y pues conlleva a ganancia de peso cada vez mayor. Puede haber pérdida de cabello, alteraciones en las uñas y que la piel se sienta, por ejemplo, fría o también seca, alteraciones menstruales, problemas psicológicos y psiquiátricos como depresión, entre otras cosas, miopatía hipotiroidea, que se puede presentar con mialgias, con rigidez y también incluso calambres, o también con particularmente unas mononeuropatías. La más frecuente es el síndrome del túnel del carpo, que justamente se va a comprimir el nervio mediano. Hay otras causas, por ejemplo, incluso endocrinológicas. La diabetes es otra causa del síndrome del túnel del carpo, que pues, es justo esta mononeuropatía por atrapamiento que afecta sobre todo el pulgar, el índice y el dedo medio. Esos fueron algunos de los signos más importantes, pero pueden ver también en esta tabla de presentación clínica que conseguí desde este paper, cómo en realidad la sintomatología puede ser muy variada. Puedes pausar el video y leer todas aquellas cosas que se pueden presentar en un hipotiroidismo, en este caso asociado a enfermedad de Hashimoto. Algunas complicaciones asociadas a esta enfermedad, por ejemplo, puede ser un coma mixedematoso, que particularmente es una manifestación grave y una urgencia, de hecho, de un hipotiroidismo profundo y crónico. Otra complicación es el linfoma tiroideo primario, y es que epidemiológicamente lleva a un aumento del riesgo de hasta 40 o 80 veces más desarrollar este tipo de linfoma tiroideo primario. Esto debido a que hay una continua respuesta autoinmune que pues nunca se va a acabar porque pues, ahí va a seguir la glándula tiroidea y esta formación crónica de respuestas inmunológicas tiende a favorecer el desarrollo de linfomas, que en este caso tiende a derivar sobre todo de linfocitos B. Y de hecho, también la enfermedad de Hashimoto es un factor de riesgo para otros tipos de cáncer tiroideo, debido a la inflamación crónica que existe y también a los niveles cada vez más elevados que va a haber de
de la hormona tiroestimulante o tirotropina, pero con un aumento de riesgo mucho menor al del linfoma tiroideo. La otra complicación que les presento aquí es la encefalopatía de Hashimoto, y es en realidad un síndrome algo raro neurológico asociado a altos títulos o cantidades bastante altas de anticuerpos antitiroglobulina y antitiroperoxidasa, justo estas antígenos tiroideos de los que hablábamos en la fisiopatología, y particularmente algunos síntomas o manifestaciones clínicas que tienen es muy variable, pero puede haber alteraciones cognitivas, puede haber problemas en el estado de conciencia, ataxia, puede haber mioclonos, convulsiones o incluso psicosis. Tiende a responder bastante bien a glucocorticoides, y los anticuerpos anti-alfa enolasa son de utilidad particularmente en el diagnóstico de esta encefalopatía de Hashimoto. Sobre el diagnóstico hay tres pasos muy importantes. Iniciemos con el primero, que sería el perfil tiroideo. Y aunque si llega en una fase de hashitoxicosis, como hablábamos de esos síntomas en realidad de hipertiroidismo, pues puede encontrarse un perfil tiroideo similar al que encontrarías en una tiroiditis, por ejemplo, subaguda, en donde la hormona tiroidea estaría elevada y la TSH disminuida. Pero lo importante es saber, como se los he comentado, que la enfermedad de Hashimoto tiende a presentarse como un hipotiroidismo de manera crónica. Por lo tanto, encontrarías la TSH elevada tratando de responder o contrarrestar estos niveles de hormonas tiroideas bajas, y pues obviamente estas hormonas estarían bajas y eso te daría solamente el diagnóstico de hipotiroidismo. Todavía nos falta saber la causa. En ocasiones se puede diagnosticar, digamos, en etapas más tempranas, en donde las hormonas tiroideas pueden estar normales y la TSH estaría elevada, y esto se le conocería como un hipotiroidismo subclínico, pero bueno, esta persona probablemente a la larga desarrolle un hipotiroidismo francamente ya clínico, ¿no? O sea, en donde las hormonas tiroideas van a ir bajando. Digamos que aquí todavía el aumento de la tirotropina, o sea, de la TSH, ayuda a que funcione un poco más los folículos tiroideos restantes que todavía no han sido destruidos, y digamos que corrige esa falta o ese ataque que se ha hecho inmunológicamente a otros folículos. Lo más importante para el diagnóstico, sin duda, de la enfermedad de Hashimoto es la serología. No es el gold estándar, porque ese sería la patología como tal, o sea, verlo en el microscopio, la enfermedad, pero la serología es lo que se utiliza para el diagnóstico. Particularmente dos anticuerpos son importantes, y el más importante es el antitiroperoxidasa, que también puede ser tioperoxidasa, es lo mismo, y se encuentra positivo hasta en el 95% de los casos de los pacientes con enfermedad de Hashimoto. Los antitiroglobulinas es otro tipo de anticuerpos contra antígenos tiroideos. Este se encuentra entre el 70 al 80% de las personas que tienen estas enfermedades, pero recuerda, estos dos son muy importantes en el diagnóstico de enfermedad de Hashimoto, pero particularmente todavía de mayor importancia el antitiroperoxidasa. Es importante comentar que estos anticuerpos antitiroperoxidasa se conocían antes como antimicrosomales. Por si llegas a ver ese término, simplemente tienes que saber que, aunque se prefiere actualmente el término de antitiroperoxidasa, pues significa lo mismo. Y como les comentaba, la patología pues es muy útil, digamos que es el gold estándar, pero en realidad la examinación histológica no se hace de manera rutinaria. Es indicada ante algún nódulo tiroideo sospechoso de cáncer, o si se va, por ejemplo, a operar y quitar la glándula por un bocio importante, pues entonces sí se analiza bajo el microscopio, pero si no, el simple perfil tiroideo y la serología es suficiente para hacer el diagnóstico. En la examinación histológica encontrarías folículos linfoides, infiltración linfoplasmocítica, que son justo estas células que están respondiendo contra estos antígenos que se han sensibilizado y montado una respuesta en contra de la tiroides, presencia de tejido fibroso, atrofia del parénquima y células de Hortle. Estas células son células grandes con gránulos eosinofílicos en el citoplasma, que son características pues de la enfermedad de Hashimoto. También se han llamado con otro nombre, que es las células de Ashkenazi. Aquí les pongo una pequeña imagen de una examinación histológica de alguien con enfermedad de Hashimoto, en donde se va a observar pérdida de la citoarquitectura usual de la tiroides. O sea, así no se debería de ver una tiroides.
hay una infiltración, todo esto es infiltración difusa de linfocitos. Aquí a la izquierda se pueden ver algunos folículos tiroideos residuales, pero debería de ser toda la citoarquitectura de esta manera. Sus folículos en realidad están destruidos. Por ejemplo, aquí se puede ver algo de coloide que terminó destruido, algunas células eosinofílicas que probablemente son tirocitos en degeneración. Sobre el tratamiento, lo más importante que hay aquí es la suplementación de levotiroxina de por vida. La dosis plena es de 1.6 a 1.8 microgramos, ojo, microgramos, no miligramos, microgramos por kilo, vía oral al día. Hay algunos pacientes, particularmente como son los adultos mayores con comórbidos, con enfermedad coronaria cardíaca, en la que se opta por una dosis disminuida, en donde utilizas dosis más bajas. Por ejemplo, inicias con 12.5 a 25 microgramos día, pero esto es en esos pacientes y va subiendo poco a poco porque tienen mayor riesgo de complicaciones si se inicia una dosis más alta. En caso de que exista una deficiencia de vitamina D, como hemos visto, es un factor de riesgo para una mayor respuesta autoinmune y demás, además de otras enfermedades como es la osteomalacia en los adultos. Entonces, en caso de deficiencia, vale la pena suplementar esta vitamina D. Y lo que se hace es que se da un seguimiento de por vida de la suplementación con levotiroxina. Inicialmente se inicia esta levotiroxina y se evalúa cada 4 a 6 semanas para evaluar que se llegue a un nivel de hormona tiroestimulante, o sea, de la TSH, que esté en metas. Y conforme se va estabilizando y se logran las metas, se hace un seguimiento cada 6 a 12 meses con pequeños adecuamientos de las dosis de levotiroxina para estar justo en metas. En casos particulares que se presente con hashitoxicosis, usualmente se utilizan beta bloqueadores para hacer el control de los síntomas del hipertiroidismo. Por otro lado, en caso de que haya una compresión relevante por ese bocio, que es sobre todo más inicial en la enfermedad, o nódulos sospechosos, pues se hace un abordaje sobre todo quirúrgico. Cerrando la patología, sucede más en mujeres entre 30 a 50 años, particularmente en aquellas con piel clara y tienden a tener antecedentes de enfermedades autoinmunes. La fisiopatología es una respuesta autoinmune donde se hacen anticuerpos contra antígenos específicos tiroideos que llevan a una destrucción del tejido tiroideo. La clínica es variada, pero sobre todo dominan estos síntomas y signos asociados al hipotiroidismo. El diagnóstico involucra el uso de un perfil tiroideo en donde se demuestra el hipotiroidismo y sobre todo la serología con esos anticuerpos antitiro, peroxidasa y antitiroglobulina, aunque también la examinación histológica tiene importancia y hay datos particulares para dar diagnóstico de esto. El tratamiento, llévate una palabra, levotiroxina, o sea, es una forma de hormona T4, o sea, esa hormona T4 que usualmente se hace a nivel del folículo tiroideo, pues se suplementa de por vida en vía oral. Aquí te dejo algunos links de relevancia por si me quieres conocer o mi página de cursos digitales. Tengo un excelente curso acerca de la fisiología tiroidea que seguramente te encantará. Espero que haya sido muy útil este video para ti. Las referencias utilizadas fue la página de ambos, que es una página médica de educación médica bastante útil que siempre he utilizado, y por otro lado la revisión de esta enfermedad de Hashimoto en este paper. Muchísimas gracias y no dudes en suscribirte y ver si encuentras otros videos de tu agrado en mi canal. Cuídate mucho.